Yo lo recuerdo como si la brasa que ahora chisporrotea hubiera guardado aquel mismo calor en 1993. Santa Fe de la Laguna aún olía a cantera húmeda al amanecer, a lodo pegado a las sandalias y a café de olla que se calienta en cazos de barro negro. Por esos días se hablaba en voz baja de Don Nicolás, el cantero. Se decía que caminaba con el torso recto, pero con el alma doblada. El peso no estaba en la espalda, estaba más adentro, donde no alcanza el ungüento de la abuela ni la oración apurada. Algunos aseguraban que desde la muerte de doña Carmen, su mujer, la casa quedó grande y muda. Otros, que el silencio se había pegado a las paredes como el hollín. Yo lo veía pasar frente a mi puerta, cuando todavía el cielo era azul de noche y el lago apenas aprendía a respirar su neblina. Llevaba el martillo envuelto en un rebozo viejo para que no helara la mano, y la bolsa con sus formones. En el patio de su taller, bajo una techumbre de lámina sostenida por postes torcidos, dormían piedras grises de cantera como animales mansos. Don Nicolás les hablaba sin palabras. Uno aprende cuando trabaja con piedra. Cada bloque trae su carácter, su veta, su resistencia. Hay que entrarle de costado como al toro bravo y rezar sin decir Jesús demasiado fuerte, por respeto. Así son las cosas en Santa Fe. Ese mismo año, muchos pasaban por Pátzcuaro los domingos. La Plaza Vasco de Quiroga era una boca abierta de voces, globos, fritangas y música que salía a ratos de una radio vieja. Había quienes iban a vender y quienes iban a recordar que la vida todavía se mueve. Me contaron, y yo lo creo porque así me llegó la historia, que don Nicolás empezó a ir los domingos con una costumbre rara. Se sentaba en una banca del parque, no para mirar a nadie, sino para no mirar su tristeza. Se quedaba fijo con la mirada clavada en los árboles que se inclinan como si escucharan secretos. De ese primer encuentro se habla en susurros. Algunos dicen que fue al filo del mediodía, cuando el sol hace brillar el polvo en el aire como si fueran pequeñas veladoras escondidas. Otros aseguran que fue más tarde, casi cuando las campanas de San Agustín llaman a misa y los niños ya traen las mejillas rojas de correr. Lo cierto es que en la banca, a 2 pasos de don Nicolás, se sentó un hombre de apariencia simple, con el cabello desordenado por el viento y la ropa gastada por el camino. Nadie recuerda sus zapatos, y eso es extraño, porque el que viaja mucho lleva su historia en los pies. Quiten esa rareza de la cabeza si molestara. Digan entonces que era un hombre más, de esos que no llaman la atención. Digan lo que quieran. Los viejos de aquí sostienen que su nombre era Jesús. Algunos lo juran. No hubo palabras. Eso es lo que me han repetido. No hubo conversación, ni pregunta, ni consuelo. Solo la forma en que un desconocido puede estar a tu lado sin pedirte explicaciones, y con esa sola presencia te mueve un dedo del alma que tú creías muerto. Hay quienes aseguran que don Nicolás, al levantarse, tocó la madera de la banca como quien agradece sin saber a quién. Otros cuentan que se llevó la mano al pecho como si algo ahí adentro, que estaba hecho piedra, hubiera aflojado un poco. Yo no estuve tan cerca ese domingo, pero sí lo vi volver al atardecer por la calle empedrada, con el paso menos clavado al suelo. En Santa Fe uno aprende a medir los cambios por cosas pequeñas. El lunes siguiente, don Nicolás barrió el patio antes de la primera luz. Colocó las herramientas por tamaños. Retiró un altarito de polvo que se había hecho en la esquina derecha del taller. No encendió música, no golpeó la piedra con rabia, no escupió maldiciones. Trabajó parejo, con un ritmo que hacía pensar en cumbia muy lenta. Al poco, sonó el martillo de Memo, el compañero.
Memo no hablaba mucho, pero su golpe tenía una alegría cansada. Yo digo que la piedra reconoce la intención del brazo. Algunos afirman que aquel día la cantera cooperó de un modo especial. En Pátzcuaro, a media semana, se veía un chamaco merodear los puestos de fruta y chicles. Neto le decían, por Néstor, aunque el nombre le quedaba grande todavía. Andaba con camiseta descolorida y ojos de perro que observa. Vendía poco, y cuando vendía, celebraba guardándose la moneda hasta el fondo del bolsillo como si allí no hubiera agujeros. Testigos aseguran que fue entonces cuando don Nicolás empezó a notar su ronda. No hay diálogo que contar. Solo gestos. Una bolsa de pan extendida sin ceremonia, un asiento junto al puesto de un primo. El gesto de señalar la sombra a la hora más caliente. En los pueblos, la caridad que vale no se anuncia. Se hace en silencio para no humillar al hambre del otro. Neto empezó a dormir mejor en algún rincón donde el viento no lo zarandeaba tanto. El rumor del encuentro en la banca le llegó al padre Julián por la puerta trasera de la sacristía. Así funciona la noticia en Tzintzuntzán. Pasa por los confines de las cocinas, se cuela entre tazas de atole, cruzapatios con nopales, entra a la iglesia junto con el olor a copal. El padre no dijo nada en voz alta en ese momento, pero fue tomando nota de ver a don Nicolás de reojo en la misa de 7, parado al fondo, con el sombrero en la mano y esas manos grandes que no saben qué hacer cuando no cargan piedra. Algunos dicen que el sacerdote rezó por él con un nombre que no repitió. Mientras tanto, el trabajo no perdona. Por esos meses, al ingeniero Robles, hombre de camisa planchada y reloj que no sudaba, le habían encargado una remodelación en un hotelito de Pátzcuaro con pretensiones de hacienda. Querían arcos nuevos, jardineras con bordes de cantera rosa, una fuente que murmurara lo suficiente como para que los turistas creyeran que ese rumor venía del siglo XVIII. Los canteros de Santa Fe saben levantar historias de piedra, y Robles lo sabía. Contrató cuadrillas, pidió tiempos, exigió pulcritud. También sembró prisa, y la prisa en la cantera es como meter la cuchara en la vasija antes de que espese el atole. Todo se corta. Se contaba en el mercado que Robles no confiaba en los oficios sin papel sellado. ¿Qué sabía él de manos que habían aprendido a leer las piedras? Aún así, pidió cotización a don Nicolás y a Memo para un tramo delicado. La corona de un arco que debía verse antiguo sin caerse moderno. Don Nicolás aceptó sin levantar la cabeza más de lo necesario. No por obediente, sino por esa clase de paciencia que asusta a los que no la entienden. Yo he visto esa paciencia en hombres que ya conversaron con la desgracia y de algún modo hicieron las paces. Hubo días de lluvia larga. El lago se estiró como una bestia que encuentra hueco para dormir un poco más. Las gallinas cruzaban el patio con la cola alta, ofendidas por el lodo. En esos días, dicen, volvió a verse aquel hombre sencillo en los márgenes de la plaza, o en el embarcadero, o en la calle por donde el aire trae olor a maíz tostado. Unos juraban haberlo visto con una bolsa de mandado, otros que caminaba sin peso, como quien no carga más que su sombra. Se repetía el nombre en los labios con prudencia. Jesús. Nada más. Y ese nombre hacía un hueco en el pecho de quienes lo pronunciaban como si fueran a beber agua. No pinten esto como milagros. Aquí nadie se atreve a llamarlos así. Lo que hubo fueron pequeñas desviaciones de lo esperado. Un día se detuvo el viento, justo cuando Memo iba a dar un golpe mal calculado y la cincelada entró suave, como si la piedra hubiera ofrecido la mejilla. Otro día, a Neto no le dolió la barriga en toda la mañana, y vendió fruta hasta quedarse sin nada. Esa noche,
Durmió bajo techo. Y, por primera vez, despertó sin tos. Son detalles que a veces no significan nada. A veces, sumados, encienden una candelita dentro de la cueva. La relación de don Nicolás con su hija, Lupita, seguía siendo un camino de tepetate duro. No entraremos en palabras ajenas, porque no las hubo de mi oído. Pero así me lo contaron. Desde que su madre faltó, la casa se volvió de esquinas filosas. Lupita cargó con los papeles, con los pagos, con una rabia que no encontraba sitio para salirse sin lastimar. Don Nicolás le dejaba sobre la mesa los billetes justos, el pan, una bolsa de naranjas. Hacía su parte como quien espera que la máquina vuelva a prender algún día. Algunos dicen que la vieron asomarse a la misa de domingo y salir antes de la bendición. Pasos rápidos, mirada al suelo. Se necesitaba más tiempo, y el tiempo en los pueblos se cocina a fuego lento. A principios de agosto, el trabajo en Pátzcuaro pidió más presencia. Había que subir piedras a una azotea y, cuando la llovizna se vuelve fina como polvo de plata, los escalones se convierten en trampas. Ese día, recuerdo la luz, gris como el lomo de un pez. Recuerdo que Memo no estaba fino y que don Nicolás tomó el tramo más pesado en silencio. Ingeniero Robles apareció con sus zapatos limpios y las manos en los bolsillos, muy atento a los balances y poco a lo que el aire decía. Observó, anotó, levantó una ceja ante una muesca mínima. Los testigos aseguran que, de pura prisa, quería que la cantera rindiera más de lo que rinde una tarde corta. La palabra que no se dijo fue suficiencia. El gesto que todos vieron fue desconfianza. Esa misma semana, Neto cruzó la plaza con una madera en la mano. Era un retazo de huacata que había recogido en un taller de máscaras. Lo acercó al taller de Santa Fe, siguiendo un hilo invisible. Lo dejó apoyado en la pared y, más tarde, al atardecer, se quedó mirando cómo se pulía la piedra con agua y paciencia. No hubo conversación. Solo respeto. En los pueblos los oficios se aprenden primero con los ojos. Alguien aseguró más tarde que don Nicolás le enseñó a mirar las sombras de la cantera para adivinar dónde abrir la primera línea. Yo digo que enseñar a mirar es un acto grande, aunque pase sin ruido. El sábado, como un descuido del cielo, amaneció claro. En Tzintzuntzán, el padre Julián preparaba la nave para un bautizo y el olor a flores blancas se mezclaba con el humo de copal. Don Nicolás pasó por la puerta, dejó un saludo que casi no se ve y siguió su camino al mercado. Los que tienen el corazón herido suelen bordear los lugares sagrados para no arder con su calor. En el mercado compró pan de elote y un puño de clavos. Se detuvo frente a un puesto de imágenes, no por devoción, sino por costumbre de mirar figuras bien talladas. Algunas eran burdas, otras finas como cuchicheo. A mí me gusta pensar que se llevó una cruz de madera sin barniz, no por lo que significa, sino por lo que pesa cuando uno la sostiene con las yemas. Lo digo porque lo he visto en otros. Necesitan tener algo entre las manos para no sentir el hueco. Hubo quien dijo que el hombre de la banca reapareció a la hora en que el sol salta entre los portales como un muchacho travieso. No sabemos si era el mismo. Llevaba una bolsa con naranjas y pan. Dio 2 vueltas a la plaza, se detuvo en la sombra más fresca. La gente del lugar no le preguntó de dónde venía. En los pueblos, cuando la mirada de alguien no amenaza, se le deja estar. Testigos aseguran que sus pasos eran tan ligeros que no levantaban tierra. Puede ser. A mí me basta con pensar que esa presencia, real o imaginada, le servía a don Nicolás como una piedra de río en la mano.
algo que calienta y acompaña. Los días siguientes, el taller de don Nicolás cambió de música. No sonaba la radio, sonaba el agua cayendo en un cubo para mojar la piedra, sonaba el raspado fino de la lija, sonaba el aire cuando se detiene un poco para permitir que el polvo se asiente. Yo, que paso más tiempo mirando que hablando, noté que los golpes eran menos violentos. Había en ellos una cadencia, un acuerdo con el material que antes no encontraba. Por la tarde, el sol entraba por el costado y dibujaba sobre el suelo un rectángulo de luz. Neto se sentaba en el borde y apoyaba la barbilla en las rodillas. Se quedaba quieto como quien escucha sin oídos. Llegó la fecha de presentar el tramo del arco. Ingeniero Robles citó a la cuadrilla en el patio del hotelito. La Fuente Nueva murmuraba: sí, pero más a la manera de un grifo perezoso. Se colocó la corona con la precisión que permiten dos hombres y el cuidado de no quebrar lo que unió la cal. Alguien detuvo la respiración. El arco se sostuvo como si siempre hubiera estado ahí. Un pájaro cruzó, y fue un detalle sin importancia. Robles miró a la izquierda, a la derecha, calculó tensiones y, por fin, asentó la cabeza con esa economía de gestos que tienen los que no se quieren comprometer. Nadie aplaudió. En obra, los aplausos son de mal agüero. Ese día, me contaron, don Nicolás se dio el permiso de mirar el cielo un poco más tiempo. Pero las pruebas, cuando comienzan, no se conforman con un primer examen. A la semana, un cliente pidió un borde de jardineras con una curva que no existía en el catálogo mental de Robles. Los ingenieros, cuando no se encuentran en sus libros, sospechan de los que improvisan con oficio. Robles mandó llamar a un nuevo proveedor de piedra y, de paso, anotó en su libreta una duda acerca de los acabados de Santa Fe. No lo dijo en voz alta, pero el aire en la obra se puso espeso. Las cuadrillas lo sienten como los animales sienten el temblor antes del trueno. Memo tosió más ese día. Neto no apareció por la plaza. En la casa, Lupita dejó una olla de frijoles en la estufa y se fue temprano, con los puños dentro del suéter. Alguien la vio subir al camión rumbo a Quiroga sin mirar a nadie. Las hijas, cuando muerden el silencio, se vuelven iguales a sus madres en el gesto de cejas. Se parecen tanto en el dolor que duele verlas. Don Nicolás regresó tarde y encontró la olla todavía tibia. Sirvió poco. Comió de pie. No encendió la televisión. Se sentó en el patio. Había un tronco antiguo que usaba de banca. Encima dejó la cruz de madera sin barniz. No la alzó, no la besó, no la invocó. Solo la sostuvo con la yema de los dedos, como quien tiene miedo de que se le caiga un pájaro recién nacido. Al día siguiente, los jornales siguieron su curso. En el taller la cantera tiraba destellos cuando el sol la tocaba. Ese mediodía, un vecino pasó con una canasta de pan y dejó 2 piezas en la puerta sin tocar. Las buenas obras viajan como cartas sin firma. Neto volvió al atardecer. Traía barro en los tobillos y una sonrisa rota. No dijo palabra, porque no había que decir nada. En el borde del patio, memorizó los movimientos que hacen que la piedra acepte su destino. Fue entonces cuando algunos contaron lo de la huella. Dicen que al lavar una losa ancha, apareció en la superficie una marca leve, una hendidura que no había estado. No era dibujo ni accidente del agua. Era la forma suave de un pie, como si alguien hubiera pisado cuando el barro era barro, muchos años antes. La gente de cantera sabe que la piedra guarda historias largas. Don Nicolás no la anunció, no la mostró. Solo se quedó mirándola un rato que no se puede medir. Tal vez no era huella.
Tal vez no era nada. Tal vez era la manera que encontró el mundo de decirle que hay pasos que no se pierden. El padre Julián, en Sinsunsan, se enteró tarde de ese detalle. Dicen que sonrió de un modo que no juzga y siguió doblando manteles para el domingo. A la noche, cuando el viento del lago se llena de voces antiguas, se oyó una campana y la vela no quiso apagarse a la primera. No es señal de nada. Es apenas lo que pasa cuando la cera se acostumbra al pabilo. El trabajo con Robles, sin embargo, empezó a torcerse. Un resbalón, una factura, un costo que no estaba previsto. El ingeniero preguntó por qué los tiempos no cerraban con sus números. No necesitó gritar. Hay voces que aún bajas alcanzan los rincones. Algunos se fueron a casa con los hombros más abajo. Memo se frotó el pecho y se sentó en el escalón. Don Nicolás no arrugó la frente, pero le ardía la punta de los dedos, como cuando uno quiere responder de más y decide no hacerlo. La tarde en que cambió el aire, apareció otra vez el hombre de la banca. Pocos lo notaron porque el mercado se había ido temprano por amenaza de lluvia. Caminó por el borde de la plaza y se detuvo frente a un puesto donde vendían veladoras de vaso azul. Dicen que tomó una con cuidado y que al ponerla sobre la mesa, la mecha se enderezó un poco, como si se hubiera dormido. Nadie prendió la vela. Nadie le dio importancia. Son noticias pequeñas, de esas que hacen cosquillas a los días largos. Yo estaba afuera cuando don Nicolás, ya de noche, se sentó en su patio y dejó la cruz sobre el tronco. No rezó. Pensó, ¿qué es otra forma de tocar sin manos? Pensó tal vez en su mujer, en el pan de elote del sábado, en el arco que se sostuvo, en la curva que pide otro lenguaje, en la mirada de Lupita que no se anima a chocarse con la suya, en los dedos de Neto agarrando el borde de la luz. Hay hombres que hablan con el fuego. Don Nicolás dejó que la brasa dijera lo que tenía que decir. El domingo siguiente, antes de que el sol se instalara, bajó a Pátzcuaro. El mercado tardaba en despertarse. En la banca, a la sombra, el hombre de la primera vez ya estaba sentado. Dicen. No hubo saludo. Los dos miraron el mismo árbol. Algunos aseguran que, en ese silencio, algo se acomodó por dentro, como cuando un hueso regresa a su sitio con un crujido leve. Yo no puedo asegurarlo. Lo que sé es que, esa misma tarde, don Nicolás regresó al taller y empezó una pieza nueva sin encargo. Una pequeña hornacina de cantera, simple, con borde de hoja. No la hizo para vender. La hizo para tener un lugarcito donde el aire se quede quieto. A partir de entonces, los días se llenaron de señales de andar por casa. Neto barrió el patio sin que se lo pidieran. Memo trajo un jarro con agua de limón y dejó un trago para después del golpe 20. Lupita acomodó, sin mirar, una servilleta limpia bajo el pan. Son cosas que hacen las familias cuando empiezan a dejar de pelear con el aire. No es milagro, es paciencia conjunta. Pero el mundo no deja de probar a quienes empiezan a levantarse. El ingeniero Robles, al revisar la contabilidad, encontró un desfase que no venía de la piedra, ni del tiempo, ni del sudor. Venía de un papel que él no firmó. A veces, en las obras, la sombra de la sospecha entra sin tocar la puerta y se sienta en la mesa como si fuera invitada. La mirada de Robles se posó sobre nombres que no sabía pronunciar con afecto. Al final de esa semana, aseguró que haría cambios en la cuadrilla, que traería gente de fuera, que ajustaría precios como quien ajusta tornillos. El aire se volvió áspero. El arco, sin embargo, seguía en su sitio, como un testigo mudo. Yo, junto al fogón, cuento lo que vi y lo que me contaron. Digo que Santa Fe de la Laguna en 1993,
era un lugar donde el viento trae historias largas, y que una de ellas se pegó a las piedras y a la gente. La de un cantero que se sentó en una banca y dejó de pelearse con su propia sombra. Digo que algunos llamaron Jesús al hombre de la banca y otros no se atrevieron. Digo que la primera parte de esta historia no termina con un trueno, sino con un chisporroteo leve, el de una hornacina recién nacida en un taller de patio, esperando algo que todavía no se nombra. Y digo, finalmente, que las cosas que importan suelen empezar así, con silencios que no exigen nada, y sin embargo, van abriendo camino. A finales de agosto, el lago se estiró de nuevo como si quisiera tocar con la lengua las raíces de los sauces. En Santa Fe de la Laguna, el lodo se pegaba al empeine y el aire olía a maíz tierno. Yo seguía viendo a don Nicolás cruzar la calle con el martillo envuelto en un rebozo viejo y la mirada como quien busca la medida justa del día. Había en su paso una paciencia distinta. Una cuerda que dejaba de vibrar por exceso y empezaba a sostener el tono. En el patio del taller, la hornacina nacida sin encargo tomaba forma con una modestia que, paradójicamente, llamaba la atención a todos los que pasaban a dejar un favor o a pedir otro. El trabajo con el ingeniero Robles, sin embargo, entró en un tiempo de espinas. Robles trajo cuadrillas de fuera, hombres de Morelia con cascos impecables y una prisa que sonaba a metal. Se habló de normas, de papeleo, de rendimientos por hora. Se apilaron hojas con tablas y se dibujaron líneas rectas sobre curvas que la cantera no reconoce como propias. En Pátzcuaro, el patio del hotelito se volvió un tablero. Las voces que no gritaban alcanzaban, aún así, los rincones de la obra y regresaban al taller como viento que trae arena a los ojos. Algunos dicen que Robles empezó a desconfiar de todo lo que no pudiera medir con su regla. Se miró con lupa la corona del arco, se señaló con el dedo una grieta mínima que era veteado natural, y se redactó un informe que olía a advertencia. Testigos aseguran que en una libreta de piel, el ingeniero apuntó la palabra ajuste varias veces, como si el idioma pudiera sujetar algo que se le escapaba por las orillas. Los canteros de Santa Fe hablaron poco, porque el oficio que respira polvo ha aprendido que responder a la desconfianza la alimenta. Mientras tanto, la vida hizo lo que hace cuando la miran demasiado. Se fue al costado a seguir siendo vida. Neto apareció cada tarde, no con la mirada de perro chico, sino con la espalda un poco más derecha. Se ocupó de llenar cubetas con agua, de mover arena con pala corta, de barrer el patio de adentro hacia afuera, para que el polvo no se albergara donde la hornacina respiraba. A veces se quedaba quieto frente a la piedra, como si oyera algo que yo no oía. Un día, sin anuncio, colocó bajo los formones un trocito de cuero para que no mordieran el filo del banco. Nadie lo enseñó. Lo aprendió mirando. Algunos viejos del barrio dijeron que ese gesto valía una semana de escuela. Memo, en cambio, empezó a toser con una sombra más pesada. El pecho le sonaba a puerta vieja y, por la tarde, tenía que sentarse en el escalón de la entrada para que el aire le regresara a su sitio. Las manos no le temblaban, pero el golpe había perdido ese milímetro de alegría que distingue el oficio del peso. Yo vi cómo, una mañana, dejó el martillo a un lado y se llevó los dedos al esternón con un gesto breve. No buscó lástima. Buscó que el día lo esperara medio paso. Padre Julián supo lo de la tos como se saben aquí las cosas. En la cocina de una comadre, entre tortillas al comal y vapor de frijoles. No habló alto. Acomodó en silencio un frasco de jarabe de bugambilia y unos sobres de té de gordolobo en una bolsa de papel.
En la sacristía, movió 2 sillas para el grupo de catequesis. Al salir, dejó la bolsa en el quicio del taller como quien coloca una vela donde va a prender sola. Algunos aseguran que esa noche el jarabe supo menos amargo. Septiembre llegó con trompetas de banda a lo lejos y papel picado verde, blanco y rojo colgando de los portales de Pátzcuaro. En la plaza, los niños practicaban con tambores de lata y el lago devolvía una luz ancha, como si todo tuviera borde de plata. Robles aprovechó el ruido para introducir sus cambios. Ordenó reacomodos de cuadrillas y anunció que ciertos tramos se subcontratarían a empresas con factura al día. Pidió que los de Santa Fe se limitaran a detalles y remates. «¿Ajuste?», repitió su libreta. «Ajuste. Ajuste». La reacción de don Nicolás no fue un puño. Fue un paso atrás. Algunos dicen que ese paso no significó ceder. Significó mirar de frente de dónde venía y recordar que su oficio no se hizo para carreras, sino para procesiones. Tomó entonces la hornacina como si fuera tarea confiada por el propio día. Alisó el interior con lija de agua. Marcó un borde de hoja más nítido. Abrió con formón el canalito donde una sombra leve hace descansar la vista. Yo vi en sus manos una calma que, sin nombrarla, convivía con la incomodidad de saberse juzgado. Las pequeñas señales siguieron viniendo como visitantes discretos. Una tarde, una regla de metal resbaló de la mesa y en el piso quedó cruzada justo donde debía detenerse una grieta que avanzaba como hormiga. Nadie tocó la escena. La grieta paró en la línea fría de la regla y al día siguiente no avanzó. Alguien podría decir que fue casualidad. Yo digo que la cantera aprende las intenciones. Testigos aseguran que, al frotar con agua, apareció una figura leve en el reflejo. No era imagen religiosa. Era el brillo que toman las cosas cuando la paciencia les hace compañía. Hubo por esos días una reunión en la obra. Robles, de camisa sin arrugas, estuvo con una carpeta azul en la mano, junto a un arquitecto que nadie había visto antes. Se revisaron tiempos, se tacharon nombres, se señaló el borde de una jardinera con ojo de juez. Al final, un papel quedó sobre la mesa con cifras que no cerraban a favor de los de Santa Fe. Los que estuvieron cuentan que Robles guardó la carpeta con ese gesto que no necesita ruido para decir que ya decidió. Al regresar, Memo arrastró el pie sin darse cuenta. Neto hizo como si no viera para no herir. Don Nicolás miró el cielo con los párpados entrecerrados y volvió a poner el martillo sobre el cuero como quien acomoda un corazón en su costal. La comunidad, cuando huele injusticia, no sale con pancartas, sale con ollas. Una tarde, doña Licha, que vende tamales de ceniza cada viernes, apareció con una olla nueva y la dejó bajo la sombra del naranjo del taller. No habló. Yo la vi acomodar la tapa como si tapara un secreto. Luego la vecina de la esquina dejó un jarro de atole que no se enfría rápido. Un primo lejano de Memo trajo una bolsa de cal de mejor calidad. Nadie pidió nada. Nadie dio explicaciones. Así se arma un tejido, puntada corta que no luce, y sin embargo, sostiene. En octubre el aire trajo olor a cempasúchil. En Tzintzuntzán, las mujeres empezaron a hacer flores de papel y a medir con las manos el ancho de las ofrendas. Se afilaron los cuchillos para el pan de muerto y se guardaron en cajas los listones que adornan los marcos. La noche de las velaciones se acercaba como marea que no se apura por nadie. Yo vi a Lupita detenerse un segundo frente al puesto de las coronas en el mercado de Pátzcuaro. No compró. Miró. Siguió. En su mirada había algo que ya no quería lastimarse. Fue entonces cuando en la obra sucedió lo que algunos llaman un tropiezo grande y yo llamo una prueba.
Un andamio, que había sido armado con palos de buena madera pero con nudos traicioneros, cedió en un costado al peso de 3 hombres. No cayó como cae el trueno. Se aflojó como se afloja una trenza mal hecha. Los 3 quedaron colgando de maderas que se empeñaban en sostener más de lo que podían. Hubo carreras, hubo manos que alcanzaron, hubo una cuerda que apareció de no sé dónde. Testigos aseguran que don Nicolás reaccionó sin ruido, que soltó el martillo con un movimiento limpio y usó el peso de su cuerpo para dar el contrapeso justo. Dicen que un cuarto par de manos sujetó un instante donde la cuerda resbalaba. Nadie pudo decir de quién eran. Otros sostienen que no fueron manos, sino la manera en que la cuerda se enroscó sola en un clavo de cabeza ancha. Al final, los hombres bajaron con raspaduras y un susto metido en el hueso, pero enteros. Robles llegó con el ceño de siempre. No agradeció alto ni culpó alto. Anotó alto. Hay libretas que pesan más que una piedra. A la semana un correo desde la capital pidió auditoría. La palabra se soltó por el patio del hotel, y como el polvo fino, vino a colarse en las cocinas de Santa Fe. Auditoría, dijeron los que saben pronunciarla sin que se les enrede la lengua. Auditoría, repitieron los que solo entienden que cuando la gente con traje dice esa palabra, alguien de camisa de manta paga. Yo vi a don Nicolás esa tarde en el patio, con la hornacina ya casi terminada. No la barnizó. Le dejó el poro abierto, como se deja abierta la ventana para que entre la noche sin empujar. Clavó con delicadeza un pequeño clavo en la parte trasera, no para colgarla, sino para que recordara que alguna vez tendría pared. Neto se acercó 2 pasos y paró. La miró con una especie de hambre que no avergüenza. Memo, sentado, apoyó la espalda contra el muro tibio y cerró los ojos como quien pela una naranja invisible. Con las velaciones encima, la parroquia de Tzintzuntzan se volvió un hormiguero lento. Se cortaron tiras de papel para los faroles, se acomodaron sillas para los rezos, se barrieron las lápidas como si fueran cubiertas de mesas. La noche del 1 de noviembre siempre llega con un rumor de pasos de los que ya no pesan. Algunos dicen que aquella noche hubo más silencio del habitual, como si las ánimas se hubieran puesto de acuerdo para pisar más leve. En el panteón, a la orilla del lago, el cempasúchil ardía con un naranja que no lastima los ojos. Las velas, en fila, arreglaron el camino. El padre Julián caminó sin prisa por entre las tumbas y dejó el aliento de una bendición que no se registra en actas. Yo, que me quedo más cerca del fogón por la tos vieja, supe por los muchachos que don Nicolás se acercó, no al panteón, sino a la capillita del barrio. Llevó la hornacina, no al frente, sino al costado, donde el aire guarda sus hilos. La colocó en una repisa que parecía esperarla. No la llenó de santos ni de flores. La dejó sola, como quien deja una silla vacía para el que si quiere, se siente. Testigos aseguran que, aunque corría viento, la vela que alguien puso no se inclinó como las otras. Tal vez estaba mejor resguardada. Tal vez el vidrio del vaso cortaba el aire. Tal vez... Lupita, dicen, pasó por la capilla con un pan de muerto envuelto en una servilleta. No entró al fondo. Dejó el pan a un costado, donde una señora acomodaba un florero. Sus manos ya no estaban cerradas como puño. Tenían esa flojedad de los que hacen la paz con algo diminuto. A la salida el aire levantó su cabello y lo volvió a poner en su lugar como si hubiera querido hablar y, al final, se arrepintiera. La comunidad encendió sus luces al borde del agua. En Janitzio,
Las canoas cruzaron como luciérnagas grandes. El lago parecía una manta donde las abuelas bordan puntos de luz con paciencia, sin edad. Desde la loma, el cementerio se veía como un tablero de estrellas bajitas. Yo escuché, desde mi patio, un rumor que no era música ni rezo, pero que era los dos. Esa noche, dicen, don Nicolás se sentó un rato largo en una banca afuera de la capilla. No buscó al hombre de la plaza. No hizo cuentas. No pidió cuentas. Dejó que la noche pasara por él como pasa el agua por una piedra que ya encontró su lugar en el río. La semana siguiente trajo la letra chica que siempre llega después de las velas. Robles, con su carpeta, vino con un perito. Se revisaron compras de material. Se etiquetaron errores. Se sugirió que la cuadrilla de Santa Fe había sobreestimado metros de cantera en una factura. No hubo golpes. Hubo números. Algunos dicen que el ingeniero, en el fondo, no quería despedir a nadie, pero tenía que hacer el gesto para que su libreta cuadrara con la libreta de los de arriba. Otros aseguran que disfrutó tensando la cuerda para ver quién se caía solo. Yo no sé. Lo que sé es que la mirada de don Nicolás se mantuvo sin espinas, y que Memo, aun con tos, sostuvo el peso de su nombre como se sostiene una piedra bien trazada. La respuesta de Santa Fe fue la de siempre. No armaron palabras para el pleito. Armaron trabajo. Se aceptó un pedido pequeño de cruces de cantera para una familia de Quiroga. Se hizo una pila para el patio de una casa en Tzintzuntzan. Se reparó una cornisa que amenazaba con caerse en la escuela. Neto aprendió a pasar la lija con la presión justa para que la superficie quedara como panza de comal. Una tarde, mientras barría, encontró una moneda vieja atrapada entre las losetas del patio. La limpió en el borde de su camiseta, la dejó al lado de la hornacina y se fue sin mirarla más. Algunos dicen que era una moneda sin valor. Para otros, valía lo que vale lo que aparece cuando no se le busca. Memo tuvo una noche mala. La tos le arrancó el sueño a dentelladas. Al amanecer, una vecina golpeó 2 veces la puerta y dejó una olla de té con miel a los pies. El jarro estaba tibio como mano de criatura. En la tarde, Memo regresó al banco. No golpeó. Sostuvo la piedra con el peso de las yemas, como quien acompaña a un enfermo a respirar. Yo vi en ese gesto una forma de rezar sin pronunciar. Por su lado, padre Julián propuso, en el patio de la parroquia, algo que aquí llamamos tequio, trabajo comunitario para arreglar lo que es de todos. El muro sur de la capilla tenía grietas finas como patas de araña. Con cal, arena y tiempo, los hombres del barrio se organizaron. Don Nicolás no llevó su hornacina. Llevó su nivel de mano, una regla de madera con una burbuja que sabe más del mundo que muchos papeles. Neto mezcló cal con agua con una prolijidad que nadie le conocía. Al final de la jornada, el muro quedó liso como mejilla lavada. Una anciana, al pasar la mano, dijo con la mirada que el muro agradecía. Nadie tradujo. No hacía falta. Con diciembre a la vuelta, las posadas empezaron a calentar la noche con ponche de guayaba y cohetes tímidos. En Pátzcuaro, los villancicos se arrimaban a los portales como gatos al calor. Robles, por su parte, mandó un oficio. El contrato se mantendría, pero con condiciones nuevas. Se imponían penalizaciones por retrasos y se exigía un acabado de cantera que imitara una textura ajena. Los de Santa Fe aceptaron lo que el pan del día pedía aceptar. Ajustaron manos. Ajustaron corazón. En el taller, la hornacina fue colocada por fin en su destino. El muro lateral de la capilla del barrio, donde la luz de las 5 de la tarde la pinta con una raya de oro. Algunos dicen que, desde ese día,
el patio del taller se quedó más liviano, como si al fin hubiera soltado un peso que llevaba colgado del hombro. Testigos aseguran que la vela de la hornacina duró encendida más que las otras, no por milagro, sino porque el hueco protegía mejor del viento torcido de esa esquina. Lo importante no fue la duración, fue la sensación de que un lugar había encontrado su objeto y un objeto, su lugar. Robles, aún así, no dejó de estar. Su libreta siguió anotando. En enero, pidió una demostración de un acabado que llamó efecto antiguo inmediato. Los canteros viejos respiraron hondo. El tiempo es el que da lo antiguo. La cantera no aprende modas. Don Nicolás tomó un bloque y con agua, lija y paciencia, le dio esa piel que los turistas confunden con centenarios. No era truco. Era insistencia. Robles miró, torció la boca hacia un lado que yo ya conocía y asentó la cabeza con la economía de quien sabe que no tiene otro remedio. Hubo un día en que la plaza de Pátzcuaro se quedó más vacía de lo normal. Algunos puestos no abrieron. El hombre de la banca, dicen, apareció solo un instante, como si viniera a tomar lista. Nadie se sentó a su lado. No porque le faltara quien quisiera, sino porque a veces las presencias bastan con cruzar el aire para que uno recuerde que no está solo. Don Nicolás no lo buscó con ojos. Lo buscó con el modo de poner el martillo sobre el cuero, con el modo de dejar el pan de elote sobre la mesa de Lupita sin empujar el plato, con el modo de esperar que Memo terminara de toser antes de llenar la cubeta. Yo, que no me quiero inventar maravillas, digo que en estos meses lo que hubo fue un tejido más apretado. La trama se volvió fuerte. Las manos que ayudaban, las ollas que aparecían, los rezos que no exigían recibo, las velas que sostenían la noche. La prueba, en cambio, siguió su curso por el lado del dinero. Robles anunció un recorte. Se terminaría antes de lo anunciado el contrato con los de Santa Fe. Se pagarían los tramos hechos. Se cerraría la obra grande con gente que no pierde tiempo en el polvo de los patios. La tarde en que se supo, el taller no tronó. Se quedó quieto. Neto barrió de adentro hacia afuera, esta vez en círculos, como si quisiera dejar en el centro un lugar. Memo acomodó los formones en línea, del más ancho al más fino, como si al ordenarlos planchara su propia respiración. Don Nicolás, con una navaja pequeña, le quitó una astilla a la madera del banco donde la hornacina había descansado durante semanas. La astilla se partió en dos con un ruido mínimo. Algunos dicen que ese ruido fue un sí. Esa noche, el fogón de mi patio chisporroteó como ahora. Yo pensé en la banca de la plaza, en el arco que se sostuvo, en el andamio que cedió y no se llevó a nadie, en la vela que no se inclinó, en el muro de la capilla que ahora respiraba sin hojas secas. Pensé en las libretas de Robles y en las libretas de Dios, si es que lleva alguna. Pensé en Lupita organizando papeles que no duelen, y en Neto guardando una moneda sin valor en un bolsillo sin agujeros. En Santa Fe de la Laguna, a veces las victorias no tienen banda. Se quedan pegadas al aire como olor a pan. La comunidad decidió entonces algo que pesa más que un contrato. Encargar a don Nicolás un altar pequeño para la capilla, no de lujo, sino de sustento. No hubo comité con acta. Hubo manos que juntaron monedas y ayudaron con piedras que ya tenían dueño, pero que, desde ese día, pasaron a tener otro. Yo vi a don Nicolás recibir el encargo sin sonrisa. Lo recibió como se recibe un hijo que vuelve a casa, con la puerta abierta y las manos ocupadas. Esa es, para mí, la esencia de las pruebas que atravesaron. No un enemigo con nombre, sino un clima que intenta enfriar
y que la comunidad calienta con cosas que no salen en las cuentas de nadie. Si algo cambió en don Nicolás, no fue el músculo, fue el oído. Empezó a oír mejor el ritmo con que la cantera pide ser tocada y el ritmo con que los suyos piden ser mirados. A la par el malestar de Robles con todo lo no enmarcado se volvió más notorio. Exigió plazos impensables. Puso como condición textura idéntica en piezas que, por naturaleza, no son gemelas. El oficio aguantó hasta donde aguanta. Lo que no quiso fue mentir. Y sin embargo, algunos aseguran que en esos días se vio mejor el rostro de don Nicolás cuando el sol de la tarde le daba de lleno. No era alegría ruidosa, era esa claridad de los que, después de haber peleado con su sombra, aprenden a caminar al lado de ella sin que les muerda los talones. En la banca, ese hombre sin zapatos recordables volvió tal vez, o tal vez no. El caso es que la hornacina ya tenía casa. La capilla, muro, el lago, velas, y la comunidad, una tarea que se escribiría en piedra. Así cerró para mí aquel tramo. No hubo portazos, ni caídas de escenario. Hubo listas con plazos imposibles. Hubo tos que se fue despegando como resina. Hubo posadas con ponche caliente. Hubo manos viejas que alisaron paredes nuevas. Y hubo sobre todo la sensación de que el camino, si lo miras al ras del suelo, se hace con pasos que nadie aplaude, pero que sostienen a los que vienen detrás. Enero llegó con su aire de mantas dobladas. En Santa Fe de la Laguna, las casas amanecían con olor a leña fina y los perros se enroscaban a los pies de las puertas como si custodiaran pequeñas brasas. Yo seguí mirando, desde mi patio, la cadencia del taller de don Nicolás. No había música. Había un rumor de agua en cubetas, el roce de la lija, el tintineo de formones acomodados del más ancho al más fino. La hornacina ya estaba en la capilla del barrio, y ese vacío en el muro del taller, el hueco que dejó, parecía invitar a otra tarea. No hubo anuncio. Hubo altar. El encargo de la comunidad se armó con monedas de chaleco y silencio de acuerdo. Nadie redactó acta. Una tarde de Reyes, un puñado de manos dejó sobre la mesa de don Nicolás un costal con cal, otro con arena limpia y un pedazo de cantera rosa traída de un corralón de Tzintzuntzán. No fue donación, fue destino. Las señoras del barrio hablaron de medidas mientras picaban guayaba para el ponche. Los hombres midieron el vano de la capilla con el mismo pulso con que uno mide la fiebre de un niño. El altar no sería grande, sería cabal. Borde sencillo, plano firme, escalón frontal para las velas. El dibujo de don Nicolás, en un cartón, nació con líneas de hoja y el canal tenue donde la luz descansa. Yo vi sobre ese cartón una letra que no empuja la mirada, la invita. La Candelaria, con sus tamales prometidos, asomaba desde enero como sol tímido. En Pátzcuaro, las vendedoras escogían hojas de maíz más flexibles. En las casas se guardaban figuritas del niño que habían salido en la rosca. En medio de estos preparativos, la sombra del ingeniero Robles no se había ido. Su carpeta azul regresó con palabras que pesan más de lo que dicen. Conciliación, ajuste, cierre. Se habló de una factura que no cuadraba y de una textura que debía parecer antigua de inmediato. Se revisaron cuentas con ojos fríos. Se sugirió, sin decirlo, que los de Santa Fe se habían excedido. Los rumores andan en sandalias. Llegan antes que las cartas certificadas. Testigos aseguran que, una mañana de neblina, el perito enviado por Robles volvió a medir lo ya medido. Caminó el patio del hotelito con pasos que evitan las charcas. Señaló lo que no entendía y guardó silencio ante lo que no quiso comprender. No encontró robo.
Encontró diferencias de criterio. La cantera tiene su reloj, y el reloj de la oficina tiene otro idioma. Se firmó un papel que devolvía parte de lo adeudado, menos lo que la libreta de la capital llama costos de verificación. No hubo pleito abierto. Hubo una pausa de esas que cierran puertas sin golpearlas. Mientras tanto, el altar crecía en el taller como crecen las cosas que no están apuradas por nadie. Un bloque recién cortado se convirtió en mesa de hostias. De otros salieron los laterales con un borde de hoja apenas insinuado. Una tercer pieza, más densa, se talló para sostener el conjunto con una modestia que no engañaba. No pretendía parecer antiguo, pretendía merecer el tiempo. Neto, con manos nuevas, humedecía la piedra con una jarrita. Memo controlaba la escuadra con esos ojos que han visto tuercas torcidas desde lejos. Yo observé cómo la espuma de la cal, al juntarse con la primera agua, hacía pequeñas perlas blancas. El altar tomaba su sitio en el mundo antes de tocar la capilla. Lupita, por su lado, siguió su ruta de pocas palabras y gestos limpios. Un mediodía, dejó en la mesa un mandil doblado y un trapo húmedo. El mandil era de Doña Carmen. No era ofrenda. Era necesidad de que las cosas vuelvan a usarse. Los que amaron mucho saben que el polvo duele. Esa tarde, el piso del taller olió a fregado, y la luz de las 4 se permitió caer sobre la mesa sin hacer remolino. Nadie comentó el asunto. Las casas, cuando deciden sanar, empiezan por una esquina. El día de la Candelaria, la capilla se volvió hornilla. Las mujeres calentaron atole espeso. Los tamales soltaron vapor dulce. Los niños corrieron con velitas cortas que goteaban cera en las uñas. El padre Julián dejó en la puerta una mesa para bendecir velas. Don Nicolás, con el altar aún sin instalar, observó el flujo de gente sin buscar nada. Algunos dicen que en la fila apareció, por un instante, el hombre de la banca de Pátzcuaro. No llevaba bolsa. No miró a nadie. Cruzó como cruzan los que no pesan. Otros aseguran que solo fue un parecido. Yo no me peleo con esas diferencias. Sé que, esa noche, el aire de la capilla se quedó quieto un instante más de lo normal cuando cerraron la puerta. En febrero, Robles anunció que cerraría el contrato grande y que, si acaso, los llamaría para remates menores. Su carpeta azul pasó al cajón. El patio del hotelito, con su fuente murmurando a medias, siguió aceptando turistas con cámaras nuevas y prisa vieja. Un rumor llegó de vuelta. La gente se detenía más en el tramo del arco levantado por Santa Fe que en el resto. No porque supieran de cantería, sino porque ahí los ojos descansaban sin preguntarse por qué. A veces, el cuerpo entiende antes que el pensamiento. Robles no comentó. La libreta de la capital no lleva columna para eso. El altar salió del taller a media mañana, sobre tablas, con 4 hombres y el ritmo de carguero que ha movido santos, costales y enfermillos por estas calles de piedra. No hubo música. Hubo pasos. Neto, delante, avisaba con la mano las piedras salientes. Memo, atrás, medía con la vista el equilibrio. La capilla recibió el altar con su sombra fresca. La pared respiró. Se marcó el plomo, se niveló, se calzó con paciencia. Un murmullo sin letra llenó el lugar. No era rezar. Era un acomodarse de corazones al compás de la piedra. La instalación tomó todo el día. En el borde frontal, don Nicolás dejó un canal apenas perceptible, donde el pabilo de las velas no cae de golpe, sino que encuentra un sitio. En la parte baja incrustó un pequeño relieve de hoja de maíz, sin dorado, sin barniz. Era un gesto hacia la mesa de todos los días. La piedra quedó al ras, sin escalones que tropezaran pies viejos. El padre Julián, al entrar, se quitó el polvo de los zapatos con la punta de la alfombra. Observó.
No nombró. Colocó un mantel blanco delgado que dejaba ver la piel de la cantera. El lugar, por fin, parecía esperar lo que recibe. Neto, esa tarde, sacó de su bolsillo la moneda vieja que había encontrado semanas atrás entre las losetas del taller. No la mostró. La dejó sin ruido bajo la base, en un hueco diminuto hecho con un formón de punta fina. No por superstición, por memoria. Hay objetos que piden testigos callados. Algunos aseguran que ese gesto hizo llorar a una señora que estaba encendiendo velas. Otros dicen que nadie lo vio. A mí, la historia me llegó como llegan los mensajes que se firman con iniciales. La primera misa con el altar nuevo fue de domingo temprano. No cabe gente en esas horas. Cabe la luz oblicua que entra por el lado de las bugambilias. El mantel se estiró sin arrugas. El vaso de agua dejó un círculo mínimo. La piedra recibió pan y vino como quien deja que caiga sobre su palma una lluvia finita. No hubo proclamaciones. Nadie dijo «milagro». Sin embargo, testigos aseguran que una vela colocada en el canal frontal ardió con llama pareja aunque la puerta abierta dejaba entrar un aire juguetón. Puede explicarse. El canal protege. El muro quiebra el viento. No hace falta más. Lupita se quedó al fondo. Al salir, dejó sobre el altar una flor de cempasúchil reseca que había sobrevivido en su ventana desde noviembre, convertida en sol pequeño de papel. No miró a nadie. No buscó la mirada de su padre. La flor, al tocar la piedra, se quedó quieta. Uno aprende a leer esos gestos como se leen los signos en la cantera. Memo, por su parte, empezó a dormir con tos más baja. El jarabe de bugambilia dejó de saber tan amargo. Volvió a sujetar el martillo con fuerza suficiente para que el peso no le ganara. No recuperó los 20 años. Recuperó el pulso. En el taller acomodó una tabla nueva para apoyar las piezas recién cortadas y con una navaja quitó astillas que molestaban desde siempre. En estos detalles se mide la esperanza de un oficio. Robles dejó de aparecer por Santa Fe. Se habló de un nuevo proyecto, lejos, con otros proveedores. Nadie lo extrañó. Nadie se alegró de su ausencia. Así se van las tormentas que no cuajaron. Dejan charcos y un par de nubes durmiendo atrás del cerro. En cambio, al taller empezó a llegar trabajo de capillas vecinas, cruces sobrias, pilas pequeñas, marcos para nichos. No eran piezas de revista, eran piezas de uso. La economía no se volvió fiesta, pero dejó de morder. Un día de marzo, cuando el lago se plancha temprano y el sol se demora en salir nítido, el hombre de la banca, ese al que algunos llaman Jesús, fue visto al otro lado de la plaza. No se sentó. Pasó. Llevaba las manos a la espalda, como quien camina para que el cuerpo afloje sus cuerdas. Cruzó frente a un puesto de naranjas y no compró. Se detuvo un segundo a mirar la sombra de un árbol. Luego se fue, sin que nadie supiera hacia dónde. Algunos dicen que, al pasar, la madera de un banco crujió suave. Otros que el banco ya estaba flojo. Aquí no archivamos esas dudas, las dejamos respirar. Con la Semana Santa, Pátzcuaro y Tzintzuntzán se vistieron de morado. Las procesiones salieron cuando el sol baja con piedad. Las andas, cargadas por 4, por 6, por 8, se movieron con ese balanceo de lancha ligera. La capilla de Santa Fe, con su altar nuevo, recibió los pasos de los que entraban a dejar un momento, un dolor, un agradecimiento que no cabe en frase. La piedra no responde. Ofrece lugar. Eso basta. En la casa de don Nicolás, el patio volvió a oler a café en cazo. Lupita algunas mañanas dejó 2 tazas sobre la mesa. No siempre se quedaron tibias. A veces se enfriaron sin que nadie bebiera. Aún así, la rutina de ponerlas fue convirtiendo el aire en un sitio donde sentarse
no dolía. En una caja apareció un pañuelo de doña Carmen. Fue lavado y colgado al sol. La tela, al secarse, volvió a tener la tersura de un recuerdo curado. En la repisa, una foto cambió de marco, no de pared. Son pequeños sacramentos de la vida diaria. Neto comenzó a recibir encargos propios, números de casa, una placa con iniciales, una cruz sin pretensión para una sepultura humilde. No cobró caro. Cobró lo que le permitió comprar una lija de mejor grano y un martillo menos torpe. Yo lo vi una tarde, mirar el taller con ese brillo que tienen los que se descubren a sí mismos no como dueños, sino como herederos de algo que seguirá cuando ellos no estén. En los pueblos, ese brillo es compromiso. Una mañana, al limpiar el altar con un trapo húmedo, Lupita encontró un rastro de polvo brillante que dibujaba una línea donde no había ranura. Pasó el dedo y la línea se disolvió, dejando apenas una marca húmeda que el aire secó pronto. No significa nada, dijo su gesto. Significa que uno mira más. En esa mirada a veces se esconde lo que otros llaman milagro. Aquí, prudencia. Aquí, memoria. Si buscan un final con ruido, se van a decepcionar. Lo que ocurrió fue que el altar siguió en su sitio. La hornacina recibió flores sin nombre, el muro de la capilla no volvió a abrir grietas, y la plaza de Pátzcuaro continuó ofreciendo bancas a desconocidos. Lo que cambió, y eso lo digo yo, que he visto temporadas enteras pasar por el mismo fogón, fue el modo en que la gente de Santa Fe se tocó el hombro al cruzarse. Un poco menos de prisa, un poco más de paciencia. Don Nicolás dejó de caminar con el alma doblada. No se enderezó por completo, pero aprendió a llevar su sombra al lado, no encima. En abril una familia de Quiroga trajo una noticia simple. El arco del hotelito, ese que salió de manos de Santa Fe, había sido fotografiado por un visitante que no sabía de cantería. Colgó la foto en un cuarto de Ciudad y alguien preguntó dónde quedaba ese paseo. No importa quién. Importa que la obra, cuando se hace en verdad, viaja más que el que la hizo. Robles no fue nombrado. Tampoco hacía falta. El último gesto, si quieren llamarlo así, ocurrió en una tarde sin fecha exacta. El padre Julián, después de cerrar la capilla, dejó una vela encendida sobre el altar nuevo dentro del vaso, con el pabilo recortado. Salió, echó llave, caminó unos pasos y recordó el riesgo. Volvió a abrir. La vela estaba encendida y la cera no había corrido fuera del canal. Podría explicarse con la limpieza del corte, con la quietud del aire, con el grosor del vaso. Él sopló, la apagó, y al bajar la vista notó la moneda vieja encajada al fondo, en la juntura donde el mantel no cubre. No la tocó. No la nombró. Cerró de nuevo. Hay cosas que uno no entrega al ruido. Yo, junto a este fogón, les digo lo que vi y lo que me llegó. Digo que, en 1993, alrededor del lago de Pátzcuaro, un cantero dejó de pelearse con su herida en una banca cualquiera, y que la comunidad, sin discursos, le ofreció el tejido que a uno lo salva. Trabajos de tequio, ollas sin firma, remedios de jardín, encargos modestos, manos jóvenes que se fueron haciendo menos temblonas. Digo que hubo quien llamó Jesús a un hombre de paso, y que ese nombre, pronunciado con respeto, no exigió trueno. Bastó con abrir huecos donde el aire se queda. Digo que la piedra, al fin, aceptó su forma en manos que aprendieron a escucharla. ¿Milagro? Yo no lo firmo. Prefiero decir que hubo coincidencias insistentes, presencia que no acusaba, ayuda que no pedía crédito, silencios que ordenaban. Prefiero decir que la fe, por aquí, se parece mucho al modo en que se sirve el pan de elote los sábados. Se parte sin aspavientos, se reparte caliente,
y cada quien se lo come en su esquina, pensando en lo que le falta y en lo que, sin darse cuenta, ya le fue concedido. A quienes pasan ahora por la capilla y ven el altar, quizá no les dice nada la hoja de maíz tallada abajo. A los que estuvieron les recuerda que lo sagrado tiene hambre de lo cotidiano. Y al que se sienta en la banca de Pátzcuaro mirando al árbol que inclina la cabeza, tal vez se le afloja un poco la cuerda del pecho. No porque el banco hable, porque a veces basta una presencia que no pide explicaciones para que el corazón encuentre su lugar. Santa Fe de la Laguna siguió su año. Mayo trajo lluvia de tarde, junio, mosquitos con mala idea. Agosto volvió con el lodo sabio que enseña a caminar más lento. En cada vuelta el taller de don Nicolás mantuvo la puerta semiabierta, como si esperara a alguien que cuando quiera, regresará. Neto talló su primera cruz sin ayuda. Memo rió un poco más. Lupita dejó en un cajón, bien doblado, el mandil de su madre. En el lago las barcas siguieron trazando rutas que solo entienden las aguas viejas. Y yo, que ya no me apuro por llegar a ninguna parte, sostengo esta historia como se sostiene un jarro tibio, sin apretarlo, no sea que se quiebre, sin aflojarlo de más, no sea que se enfríe. La dejo aquí, junto al fogón. Si a alguien le sirve para recordar que la piedra y el alma aprenden con paciencia, ya valió la pena contarlo.